Berta Cáceres, ecologista, feminista y defensora de los derechos indígenas en Honduras, fue asesinada por defender el medio ambiente. Se ha convertido en un símbolo de todas las activistas que han muerto por defender su tierra y los recursos naturales enfrentándose al poder. Desde aquí, la profesora Beatriz Pérez Galán, del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED, nos propone conocer el legado de esta luchadora por los derechos del pueblo indígena lenca. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales, el pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. Que corre el río Hualcarque, Tomás en su corriente y Paula en la alegría que nos baña. Estas son unas palabras pronunciadas por Berta Cáceres al aceptar el premio Goldman en San Francisco en 2015. De tanta fuerza, ¿de dónde, Marcelinas? ¿De dónde tantas Bertas? Me contaron un secreto. Son espíritus tan viejos, son espíritus ancestros que le dan fuerza a los cuerpos, que le dan fuerza a los lencas y a las lencas. La madrugada del 3 de marzo de 2016, un grupo de sicarios relacionado con la empresa hondureña de desarrollos energéticos, DESA, irrumpió en el hogar de Berta Cáceres, dirigente indígena lenca y defensora del medio ambiente, cofundadora y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, del COPIN. A tiros buscaron acallar a una de las voces que más habían amplificado y visibilizado a nivel nacional e internacional la lucha contra las empresas extractivas, que amenazaban el agua de los ríos y la propia vida. En 2015, Berta, conocida como la guardiana de los ríos, como decimos, recibió el premio Goldman, considerado el más importante del mundo para el activismo medioambiental. A poco más de 3 años del asesinato de Berta Cáceres, este suceso continúa impune y también continúan impunes las circunstancias de inequidad para la población indígena, campesina, afrodescendiente y el expolio de los recursos naturales y del territorio contra los que Berta y otros compañeros y compañeras lucharon y continúan luchando. Su legado ha sido recogido por sus hijos y por otras cientos de personas para defender los derechos de los pueblos indígenas, y ese legado continúa. Para hablar de todo ello tenemos a Denia Mejía, que es defensora de los derechos humanos en Honduras, indígena maya chortí, y a Laura Zúñiga Cáceres, que es quien ha leído el extracto de este discurso de Berta Cáceres. Es la hija de Berta Cáceres, una de las hijas de Berta Cáceres, y que también es miembro del COPIN. ¿Cómo estáis? Bien. Gracias por tenernos nuevamente en la radio. Muchas gracias por compartir con nosotros este espacio de antropología en radio que dedicamos a visibilizar y a conocer la lucha de los pueblos indígenas por el reconocimiento de derechos. En este caso me gustaría me gustaría conversar con vosotras sobre el legado de Berta Cáceres. ¿Cómo fue la lucha de Berta Cáceres y de otros compañeros del COPIN? Berta Cáceres, mi mami, era una mujer que pues creció en un contexto bastante difícil. Nosotras somos de la región suroccidente de Honduras, como frontera con El Salvador, y bueno, creció también viendo, siendo parte de las redes de solidaridad también con el pueblo salvadoreño en la época pues de la guerra. Yo creo que esto le dio bastante aprendizajes
y es un pueblo que viene también de ahí, digamos, de hacer estas redes de solidaridad, que tiene experiencia en organizarse, incluso en momentos de represión extrema. Ese es el pueblo lenca también, el pueblo puente, digamos. Es un pueblo rebelde que defendió su territorio, que defiende su territorio y lo hace desde un lugar bien comprometido con la globalidad, con el mundo, digamos. Pues el Copín viene de ahí y mi mami tuvo un proceso bien interesante también de constituirse en un liderazgo importante, femenino, una mujer siendo líder de un movimiento indígena, cuando sabemos que los pueblos indígenas tienen bastante machismo. Fue bien interesante, digamos, y poder también ser una líder para el movimiento social hondureño en esos años ha sido importante, y quiero decir esto porque cuando hablamos de su asesinato también lo tomamos desde el lugar de que se ataca a una mujer indígena que tiene un liderazgo importante. Entonces yo creo que ese es como el recorrido así muy a grandes rasgos de mi mami y de otros compañeros y compañeras que vienen de comunidades indígenas, de defensa del territorio, de lucha en contra del extractivismo, de lucha también porque se entiende y se reconozca al pueblo lenca y a los pueblos indígenas como parte importante y activa de la sociedad. Uh-huh. Entre el 2013 y el 2016 es cuando se produce, digamos, el enconamiento, la visibilización de la protesta social más fuerte, ¿no? En ese periodo, entre 2013 y 2016, ocurren varios sucesos que implican incluso el enjuiciamiento de Berta Cáceres y de otros compañeros. ¿Podéis un poco compartirnos la narración de esos años, ¿no? Digamos, de esos últimos años? Bueno, en el 2009 se da un golpe de Estado en Honduras. En programas anteriores hablamos un poco sobre eso. Y este golpe de Estado habilita el concesionamiento masivo de los territorios en Honduras. En ese concesionamiento masivo se concesionan casi todos los ríos de la región del pueblo lenca para hidroeléctrica, sobre todo porque nuestra región tiene mucha riqueza hídrica, y en esas concesiones se concesiona el río Hualcarque, que es un río que pasa por territorio lenca, nace en el municipio indígena de Opalaca, que es el primer municipio indígena lenca, y recorre varios lugares. Es un río que para el pueblo lenca es sagrado porque nace de una montaña sagrada, pero además porque es un río en el que se entiende que habitan los espíritus femeninos que cuidan el agua. Entonces el pueblo lenca decide defender este río y negarse a que se construyan proyectos hidroeléctricos sobre el río. Y la empresa DESA, Desarrollos Energéticos, Sociedad Anónima, que era una empresa que había logrado de manera corrupta e ilegal el concesionamiento de ese río, pone a disposición, digamos, monta una estructura criminal que atenta contra quienes se manifiestan y protegen el río. Entonces, debido al golpe de Estado, vemos una masiva presencia militar al servicio de las empresas extractivas, en el caso concreto de Río Blanco, que es la comunidad que está defendiendo el río Hualcarque, se militariza, se pone a disposición también de la empresa, el Estado pone a disposición de la empresa policías, y además la empresa monta todo un aparato sicarial, que lo entendemos con funciones paramilitares, para atacar y neutralizar a la población que se opone a ese proyecto. Mi mami, Berta Cáceres, es la que está en la coordinación del Copín y por lo tanto también liderando ese proceso de resistencia. Es la cara visible y es atacada de diferentes maneras. Primero se intenta corromperla, ofreciéndole dinero a ella y al Copín a cambio de que deje construir el proyecto, que dejen que se construya el proyecto. Cuando no pueden, porque el Copín se niega, pues entonces empiezan a criminalizarla y le ponen como delito la invasión a la propiedad privada. ¿Por qué? Hicieron manifestaciones en el lugar donde estaba la empresa, que es igual
súper absurdo porque esas tierras son tierras ancestrales del pueblo lenca y son tierras comunitarias y es algo que incluso es así, está reconocido legalmente. Entonces era como tan absurdo que de repente usted invade su propia casa cuando los invasores son la empresa que se adueñó de esa tierra. Mi mami está en la cárcel un tiempo pequeño porque la población se manifiesta masivamente en las afueras de la cárcel y logra sacarla. Como la cárcel no funciona, entonces le empiezan a amenazar con secuestrarle a su nieto, con atentar contra lo que más le dolía, con su propia vida. Y el 3 de marzo del 2016, luego de que se lograra sacar a uno de los bancos financiadores, que fue el Banco Mundial, que dejó de financiar la empresa, que se sacó también a Sinohidro, que era la empresa constructora de represas, la segunda más grande del mundo, estatal china, se sacó del territorio lenca. Bueno, que asesinaron a un compañero también, que es el compañero Tomás García. Eso se logró en el 2015, que mi mami recibiera el premio Goldman. Pues luego de todo también esas batallas que fueron importantes y un éxito para el pueblo, pues la asesinaron entrando a su casa. Esta lucha de Berta, o sea, lo que siempre he dicho y lo he mencionado anteriormente, es Berta nos contagiaba a todos y nos hacía que ese liderazgo que ella tenía, que también nos involucráramos mucho más y profundizáramos más en la defensa de los territorios. O sea, en este caso específico que hablamos del río Gualcarque, yo recuerdo, y así como para contarlo, para que se sepa, los dos procesos que tuvo judiciales Berta, ¿no? O sea, uno en su propio pueblo, en La Esperanza, que había que ir a los juzgados, y al final se logró, y el otro que la acusaban por posesión de armas. O sea, Laurita mencionaba uno, el de invasión a la propiedad privada, y el otro era por posesión de armas. O sea, siempre estaban como inventando, porque en este caso el de posesión de armas era un absurdo, era un invento. O sea, la detuvieron en un operativo y de la policía, y de paramilitares, porque eso es lo que habían. Entonces dijeron que llevaba armas y le abrieron un juicio sobre eso. Entonces, con todas las redes que Copín y Berta habían logrado hacer, entonces, y la presencia del pueblo hondureño, entonces se le apoyó. Y tuvo también un liderazgo muy grande. Después del golpe, el golpe de junio del 2009, o sea que vamos a tener 10 años, en agosto, se había concesionado casi a todos los ríos y más concesiones mineras y de otros minerales, mineras de oro y otros minerales, perdón. También entró un proyecto que es como un cuarto enclave. Honduras ha sido como de enclaves, un país de enclaves, que eran lo de las ciudades modelo, las zonas especiales de desarrollo, que eso eran un proyecto donde se despojaba, era como crear un país dentro de otro país, por eso digo, era un modelo de enclave. Entonces, Berta también lideró esa lucha, o sea, la primera lucha por las redes, se llamaban las regiones especiales de desarrollo, y bajo ese liderazgo se logró en el 2013 también la inconstitucionalidad de las ciudades modelo, ¿no? Que nosotros las llamamos ciudades modelo porque era paisitos dentro de Honduras que iban a tener su propia estructura, iban a tener su propia forma de gobierno, y entonces iban a despojar y a desplazar comunidades enteras. Y ahí también las poblaciones golpeadas eran las poblaciones campesinas y las poblaciones indígenas, ¿no? Las negras también. Entonces, bajo el liderazgo de Berta se logró la inconstitucionalidad. Si bien es cierto, después se lo crearon el proyecto de otra forma, pero también Berta nos retó a poder luchar contra estas otras formas de despojo. En otros programas de radio dedicados a esta temática, a los derechos de los pueblos indígenas, hemos tratado sobre el papel
de los medios de comunicación, de los medios indígenas o comunitarios, especialmente en el caso de las radios, y del papel que desempeñan para visibilizar, amplificar y construir otras narrativas y también tratar determinados temas que no aparecen en los medios de comunicación masivos. Preparando este programa encontré que en el caso de Honduras y en el caso del Copín ha habido 2 emisoras de radio al menos que han sido fundamentales, La Voz Lenca y Radio Guarajambala. Me gustaría un poco que nos compartieseis qué papel han desempeñado estos medios, cómo Berta Cáceres y otros compañeros se han servido de esos medios y hasta hoy día, ¿para qué sirven? Bueno, yo creo que una de las cosas por las que nacen las radios comunitarias en el Copín, pero también en otras organizaciones, es como para poder darle la voz a los que jamás han tenido la posibilidad de amplificar su voz, los pueblos indígenas, las comunidades. Entonces, pues a partir de la experiencia también de un programa de radio que se llama Ecos de Opalaca, que ya tiene 26 años también, porque nace previo incluso al Copín, se empieza a ver que pues la gente quería participar, quería informar sobre lo que pasaba en sus comunidades, y entonces ahí pues se empieza este proyecto de las radios comunitarias, que pues somos muchas organizaciones las que lo vamos a empezar a utilizar. Y a partir del golpe de Estado yo creo que tiene un rol también bien importante en romper los cercos mediáticos, porque cuando uno vive en dictadura, son los medios oficialistas, la gran mayoría, o todos casi, y la única narrativa que impera, que es una narrativa criminalizante, militarista, desde la sangre también, el amarillismo, la violencia, usada para atemorizar, para crear terror. Entonces esto es algo cotidiano. Entonces poder tener una radio que hable desde la realidad de los pueblos, que denuncie también lo que está pasando, que son las nuevas leyes, que rompa hasta la secretividad que se intenta imponer sobre la industria extractiva, pues yo creo que es importante, porque empieza a generar otro discurso, empieza también a tomarse otras voces, y yo creo que también es importante, y para nosotros lo ha sido en las radios comunitarias del Copín, empezar a denunciar la violencia contra las mujeres, por ejemplo. Entonces, desde nosotros construimos programas informativos y que permitan generar conciencia sobre diversos temas, pero también hemos encontrado en esto de pensar las radios y la comunicación popular el enlace con otras realidades. Por ejemplo, nosotros escuchamos las noticias de organizaciones en Argentina, en México, en Panamá, y de repente también tenemos noticieros que realmente hablan sobre lo que está pasando en nuestros territorios desde nuestros territorios. Entonces, ese hermanamiento y enlazamiento que ha habido y que hemos aprendido a que, bueno, nosotros tenemos nuestras noticias y rompemos el cerco porque llegamos a estos países, a Uruguay, o llegamos a Chile, o llegamos a, México, a todos los lugares del continente. Nuestras noticias llegan y rompen esos cercos mediáticos, y además sabemos que al final somos un mismo pueblo, que estamos viviendo lo mismo, que nuestros compañeros y compañeras son criminalizados, así como los de otros y otros pueblos también. Entonces creo que ha sido una experiencia bien bonita, y que también genera mucha identidad desde las comunidades, porque las comunidades saben que es su radio, saben que es su programa, y pues también hacen un trabajo de corresponsales de prensa dentro de las comunidades que hace que realmente se tenga un panorama de Honduras, de nuestro pueblo, de nuestra región, y pues también del mundo, porque de repente compartimos con otros y otras gentes de otros lugares. Sí, esto de la comunicación comunitaria, claro, las primeras radios del 2007, y también decirlo, Laurita, que como Radio del Copín también han sido boicoteadas, ¿no? O sea, han sufrido mucho la criminalización, pero también esto sirvió y abrió el abanico
para que otras poblaciones, otras comunidades, otros pueblos indígenas también tuvieran sus radios, ¿no? O sea, en esa necesidad que hubo después del golpe de Estado del 2009 de romper esos cercos y también de la rebeldía de los pueblos, ¿no? Porque son radios comunitarias y yo recuerdo en algunas ocasiones escuchar y decir, pues nos tomamos el cielo, ¿no? O sea, el cielo por asalto, o sea, sin ningún permiso de ninguna institucionalidad. Estamos en un golpe de Estado, entonces también desde esa rebeldía, ¿verdad?, de los pueblos, poder tener otras formas de comunicación. Entonces, y tener esas redes y esos enlaces, o sea, como lo decía Laura, tanto internacionales, pero que también nacionales, y que eso ha servido mucho y sirve también para generar mucha conciencia también de lo que está pasando en las poblaciones. Adentro y afuera, sí. No solo, o sea, a nivel internacional, sí, pero también adentro de las propias comunidades, ¿no? No solo radio, pero también otros medios de comunicación, incluso el cine y otras cuestiones. Volviendo al asesinato de Berta Cáceres, en estos 3 años se han elaborado varios informes por parte de organismos y misiones internacionales, entre ellos el del Grupo de Asesores Internacionales de Personas Expertas, por la Fundación de Abogacía Española sobre el juicio que está siendo llevado adelante de Berta Cáceres, y esos informes señalan como responsables directos e indirectos a determinados actores, a determinadas personas en algunos casos o instituciones. ¿En qué situación está el proceso judicial seguido en relación al asesinato de Berta Cáceres y quiénes son esos actores que son señalados? Sí, bueno, desde el primer día, yo creo, del asesinato de mi mami fue una lucha bien intensa porque se evidenciara de dónde venía el asesinato, porque se quiso imponer una narrativa bien machista, bien patriarcal, que era un crimen pasional. Incluso, y esto yo siempre lo digo porque me parece indignante, es que horas después del asesinato de mi mami, cuando todavía ni siquiera había sido levantado el cuerpo de mi mami de su casa en donde fue asesinada, el ministro de Seguridad de Honduras decía que era un crimen pasional. Y esto es como muy reprochable y yo creo que marca una narrativa que se quería imponer. Pues nosotros sabíamos, y es algo que incluso se maneja dentro de los derechos humanos, cuando un defensor de derechos humanos o una defensora es asesinada, se tiene que investigar las amenazas que tuvo. Y las amenazas venían directamente de la empresa DESA y de ese sector económico, digamos, que es el sector extractivo, que siempre buscó detener esa lucha, porque si bien era un río, pero eran todos los ríos. Entonces, gracias a investigaciones, a conocer también la propia lucha de mi mami y del COPIN, o sea, muchos compañeros y compañeras también sufrieron la represión por parte de DESA y del Estado hondureño, fue que pudimos identificar rápidamente a los actores que son quienes asesinaron a mi mami. Primero y siempre hemos responsabilizado al Estado porque fue el que permitió esta cantidad de concesiones, fue el que permitió que una empresa criminal que ya tenía y carga sobre sí otros asesinatos más fuera parte, porque mi mami tenía medidas cautelares dadas por la Comisión Interamericana y el Estado nunca quiso cuidarla. Y no solo eso, sino que además la vulnerabilizó, criminalizándola y siendo partícipe de discursos criminalizantes, como el decir que quienes defienden la vida son tontos o somos criminales. Entonces, es uno de los actores que siempre hemos tenido y decimos que es responsable del asesinato, es el Estado. Son los socios de la empresa DESA, que ahora nosotros tenemos pruebas que vinculan a estos socios con la planificación de ataques hacia mi mami y hacia el COPIN. El gerente general fue una de las personas que nosotros decimos. Pero cuando hablamos de los socios, hablamos de las familias más ricas de Centroamérica. Hablamos de una familia en concreto, que es la familia Talasabla, que maneja y otros proyectos extractivos con una forma de actuar similar a la que actuó en el caso del proyecto hidroeléctrico Aguasarca. También hablamos de elementos militares, porque cuando vimos cómo se utilizó, cómo se planificó el asesinato de mi mami, vimos una accionar militar. Hay un militar que era entrenador de la policía militar que está detenido, el gerente general de DESA,
es un ex militar entrenado en Estados Unidos por la West Point, que era parte de la inteligencia del Estado Mayor Conjunto. Hablamos de ex militares, que son los que forman el aparato sicarial y que dirigen incluso el operativo de asesinato de mi mami. Entonces nos enfrentamos a los poderes que lograron posicionarse después del golpe de Estado. Una clase política que se enraizó, enquistó en el Estado a partir del golpe de Estado, de un empresariado extractivo que se empoderó y que logra, digamos, tener grandes caudales económicos a partir de eso, y de los militares, que son los que dieron el golpe de Estado. Hablamos también de los aparatos sicariales que se van fortaleciendo a la medida de que se fortalece el narcotráfico y la lucha, entre muchas comillas, contra el narcotráfico en Honduras, y que son los que produce un sistema que le ofrece a la juventud participar dentro de estas redes de violencia como la única opción laboral, irse o ser asesinados. Entonces, bueno, es como un poco esto, y yo creo que hay que repensarlo también desde ahí, porque es la clave también de entender que este no es el único asesinato, digamos, que hay muchos compañeros y compañeras asesinadas en Honduras y en la región, porque tenemos las mismas características y son los mismos intereses los que mueven. Y para finalizar en esto de las responsabilidades, hay que decir que el FMO, que es el banco holandés, que el FinFond, que es el banco finlandés, que el Banco Centroamericano de Integración Económica, que en ese momento eran los financiadores de la empresa criminal que ya tenía asesinatos encima, le siguen dando dinero, y que ese es el dinero que se utiliza para el asesinato de mi mami, pues sabemos que la empresa en ese momento, de los únicos fondos que contaba, era con los que le dieron estos bancos. Entonces también son parte de esta cadena de violencia que termina en el asesinato de mi mami, y pues en la represión que actualmente vivimos muchos y muchas. El caso de Berta Cáceres, como dices, Laura, no es único. En apenas 2 semanas, las últimas 2 o 3 semanas, no solo en Honduras, sino fuera de Honduras, en países vecinos, voy a citar simplemente 3 o 4 líderes indígenas que han sido asesinados por la defensa de los recursos naturales, por la defensa del territorio y por la defensa de los derechos. Sergio Rojas, líder Ribri, asesinado el 26 de marzo por su defensa del derecho a la tierra de los indígenas en Salitre, Costa Rica. Salomón y Juan Samuel Matute, padre e hijo, indígenas tolupanes de Honduras, asesinados también por la defensa del territorio frente a la explotación minera en Honduras. Alexander Kunda, indígena nasa, asesinado el 10 de marzo en el Cauca, Colombia, por su defensa del territorio. Más de 20 líderes solo en Colombia en lo que va de año. Muchos, igual que Berta Cáceres, gozaban de medidas cautelares que no sirvieron para protegerles, y todos estos asesinatos continúan en la impunidad. Para terminar este programa, quisiera pediros que compartáis, como defensoras de los derechos humanos, del derecho a la vida, del derecho al territorio, que compartierais qué os gustaría hacer entender a las personas que pueden escuchar este programa de esta parte del mundo y de la otra parte del mundo respecto a esa lucha. ¿Qué os gustaría compartir con ellos? ¿Qué es lo que os gustaría hacer entender, dejar sobre la mesa, digamos, para la reflexión? Bueno, yo creo que se entienda que no es una lucha, o sea, si bien es cierto, son luchas específicas, territoriales, pero al final es por la defensa del planeta, ¿no? O sea, que si nosotras no es solo para que sobrevivan los pobrecitos y las pobrecitas allá en aquellos países, sino que es la defensa del planeta, y que nosotras tal vez sí lo podemos tener claro, pero que desde aquí se mire, pero que también, yo lo he dicho en otras ocasiones, que se interpelen también para dónde van los impuestos de la gente de aquí, de ustedes, de la población de aquí, que son impuestos que sirven, la cooperación que se está yendo para ir a financiar la represión en aquellos países, ¿no? Entonces, y esas, también cuestionar desde aquí las alianzas entre empresarios, pues las alianzas empresariales que hay, porque luego con la criminalización dicen que nos oponemos a ese desarrollo y que nos dejen, o sea, que no nos estén jodiendo, pues. O sea, que nos dejen, porque siempre dicen, lo que se dice es que las personas, hombres y mujeres, que nos oponemos a estos modelos extractivos, nos oponemos al desarrollo. Y lo decían específicamente en el caso de Berta, que es como el tema que nos trae,
una de las razones en aquel momento, desde el día del asesinato, que sabíamos que era el Estado, que era la empresa privada hondureña, era porque en días anteriores al asesinato, la presidenta de los empresarios de Honduras lo dijo claramente en un canal de televisión con nombre así: es Berta Cáceres la que se opone al desarrollo de Honduras. Entonces, yo creo que desde aquí también interpelar y saber que no es una lucha muy propia, o sea, que nosotras luchamos por nuestra sobrevivencia, pero al final que la sobrevivencia es del planeta. Sí, yo solo pensar que estamos inmersas, digamos, en este mundo, todos y todas, que estamos también inmersas en este sistema, que unas somos perjudicados y otras personas son beneficiarias de este sistema, pero que independientemente del lugar en donde estemos, es nuestra obligación defender la vida, digamos, y quienes no atienden esta obligación están siendo cómplices de todo lo que está pasando. Entonces es un llamado a actuar, es pues parte de la vida de la humanidad ahora actuar. Y otra cosa es que si en el caso de Berta Cáceres no hay justicia, y justicia quiere decir que los autores intelectuales sean juzgados como tiene que ser y castigados. Si en el río Hualcarque se construye una represa, eso es la condena para muchos y muchas. Entonces nosotros y nosotras, cuando hablamos de justicia para Berta, hablamos de justicia para el mundo. Desde ese lugar rescatamos también ese concepto de justicia. Y hoy en día nos toca lamentablemente tener que vivir este proceso muy fuerte. Entonces yo hago un llamado especial para quienes nos escuchan puedan ser también parte de esta lucha por justicia, porque son grandes intereses los que enfrentamos, pero yo creo que si somos muchas las personas que creemos en la vida, vamos a vencer, que era lo que nos decía también el río. Uh-huh. En algunos de los múltiples homenajes que se le hicieron a Berta se han repetido la frase porque hay miles de Bertas en todo el mundo. Gracias, Denia, gracias, Laura, por actuar a nivel global y por cuidar la casa que es de todos y de todas. Gracias. Gracias. La tierra y su flora, con pena hoy te llora. El río te extraña, su bosque y cada hoja. Tu gente hoy te añora. El viento es la consigna de cada ser que aboga, clamando por justicia, justicia que demora, que algún día de llegar todo tiene que cambiar por tu legado inmortal. Oh, Berta, tu voz y tu luz nunca se apagarán, y en cada corazón que lucha vivirás. Podrán tomar tu cuerpo, pero tu alma sigue viva. Gracias a las defensoras de los derechos de los pueblos indígenas Laura Zúñiga y Denia Mejía y a la profesora de antropología de la UNED Beatriz Pérez Galán, hemos conocido los sueños de Berta Cáceres, vivir en paz con la tierra. Una lucha para proteger también el futuro de toda la humanidad. Tomar tu cuerpo, pero tu alma sigue viva en tu bella esperanza. También hemos podido escuchar dos de las muchas canciones homenaje a Berta Cáceres, en esta ocasión de dos autores hondureños, Carla Lara y Lian, con quien les dejamos. Por siempre vivirá nuestra esperanza. Nadie puede callar la voz de Río Blanco. El río te extraña, su bosque en cada hoja. Tu gente te añora.
vivirás. Podrán tomar tu cuerpo, pero